Hola a todos, en esta serie de videos vamos a hacer un mini curso de reglas de integración. Entonces para eso, como el primer video es de ese mini curso, entonces sería bueno definir con respecto a la derivada la notación que vamos a utilizar o que normalmente se utiliza. Entonces, como parte de la notación, es decir, la manera que se escribe, pues si decimos que vamos a tomar una función y que depende de x, acá y es la variable dependiente, x la independiente, entonces la derivada se puede escribir de varias maneras. Podemos escribir y', si la derivada de y, como la y está representada por la función f, podemos decir f' de x, esta también es válida. Podemos decir derivada de y con respecto a x, podemos decir también derivada de f con respecto a x, entonces cualquiera de esas es equivalente. Generalmente se utiliza más esta, ¿vale? Pero indistintamente, pues equivale lo mismo. Bien, entonces, la primera regla es la más sencillita de todas, es la derivada de una constante. De una constante. Y para eso, pues la vamos a establecer así. Vamos a ver un poquito acá. Vamos a decir que si la función f de x es c, bueno, una constante c, que me acá, c la representa, entonces f', o sea, su derivada es 0. 0. Indiscutiblemente va a ser 0. La derivada de una constante es 0. Ejemplos sencillos, vamos a hacerlos acá en este color. F de x igual 3 raíz de 2, por ejemplo. ¿Listo? Acá tenemos esta función. Y esta es una función constante. ¿Cómo reconocer que una función es constante? Bien sencillo. Ustedes miran este lado, ¿de acuerdo? Miran la función y examinan. Depende de la variable. La función dice que depende de x, ¿vale? F depende de x, pero aquí en la representación ya, en esta función, ¿hay x? No, no hay x. Exacto, entonces eso es lo que la hace constante. Por tanto, sin miedo, vamos a decir que la derivada de esa función constante es 0. Bien, otro ejemplo. Podemos cambiar el nombre a la función g de x. Aunque x decimos que la variable independiente podría denotarse con cualquier otra letra. No importa. Hagamos algo un poco más aparatoso. Digamos que esto es pi sobre raíz de 50. ¿Vale? Incluso lo podemos complicar un poquito más. Podemos decir que esto está a la 20. Tenemos esa función. ¿Vale? Entonces nos preguntamos, ¿esa función es constante? ¿Cómo la ven? ¿Será constante? ¿Y por qué es constante? Claro, efectivamente, porque aquí no ve uno que dependa de la variable x. Por tanto, la derivada de esa función g aparatosa y todo es 0, puesto por más que sea extravagante esa función g es una constante. Por tanto, su derivada es 0. Bien, ahora podemos justificar un poco más por qué la derivada de una constante es 0. Sí, pues la regla dice es 0, ya, colóquele 0, pero si uno se pregunta, ¿pero por qué la derivada de una constante es 0? Pues bien, uno podría pensar lo siguiente, ¿vale? Digamos que uno tiene una función, entonces, hagamos acá en otro color el por qué. El por qué, ¿vale? Entonces, si uno tiene que y es una función que depende de x, ¿sí? La derivada como operador lo que mide es un cambio de cómo cambia la variable dependiente respecto a la variable independiente. Entonces la derivada lo que mide es ese cambio. Ahora, si la función es constante, pues la derivada es 0. Un dibujo, vamos a hacer un pequeño muñequito acá, x, y. ¿Y cómo se grafican las funciones constantes? Pues las funciones constantes se grafican como rectas paralelas al eje x. Esas son las funciones constantes. Bien, ¿por qué se llama constante? Porque no cambia, precisamente, ¿no? Vale, y si la derivada mide el cambio, ¿cuál sería el cambio que tiene esa función constante? Pues ninguno, 0. Por tanto, de ahí decimos que la derivada, vamos a decir,
podemos decirlo así, que la derivada de c de una función constante con respecto a x es 0, no cambia, ¿vale? Listo. Y como es habitual en esta serie de videos, vamos a dejar un reto pequeñito, un reto bastante sencillo. Entonces vamos a calcular, bueno, calcular la derivada de una función f con respecto a t, digamos que una función que depende del tiempo o cualquier otra variable, bueno, t simbolizada así, si la función f de t es igual a esto, no sé, vamos a imaginarnos un medio elevado a la pi, y todo esto elevado a la raíz de 2. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esto? Vale, nos vemos en el próximo video. Chao.